días a todos. Vamos a comenzar, como ya habíamos estimado, el primer módulo del Diplomado en Telecomunicaciones y Redes de Información. Este módulo está concentrado en revisar los aspectos fundamentales de las telecomunicaciones que a ustedes les servirán para entender los módulos subsecuentes. Es decir, vamos a ver los conceptos genéricos de términos, los conceptos genéricos de transmisión que les van a permitir a ustedes entender mejor cuál es el proceso de la comunicación. En particular, el fenómeno más importante que debe de ser aclarado y debe de estar bien comprendido por cada uno de ustedes es el fenómeno de la modulación, dado que es el principal elemento en el proceso de transmisión de información desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, en este módulo vamos a enfocar hacia lo que es el proceso de la modulación y vamos a revisar también algunos aspectos en relación a lo que significa ancho de banda, lo que significa el efecto del ruido en las comunicaciones en general. Entonces vamos a empezar a través de dar una introducción general al proceso de la comunicación. Es una introducción sencilla que nos permite localizarnos en dónde y cómo están constituidos los sistemas de telecomunicaciones. Entonces vamos a pasar la primera transparencia, ¿verdad?, en la cual vamos a revisar cuáles son los elementos fundamentales de un sistema de comunicación. Como sabemos entonces, un sistema de comunicación consiste de tres elementos claves: el transmisor, el receptor y de un canal, ¿ya?, en donde se efectúa el flujo de la información. El análisis, el conocimiento y el comportamiento de un canal son fundamentales para poder optimizar la operación de ese sistema de comunicación. Realmente las características del canal nos van a describir cómo debe de efectuarse este proceso, qué elementos ingenieriles deben de incorporarse para que podamos lograr la optimización del proceso de comunicación. De una forma más sencilla, entonces, ¿verdad?, podríamos decir que el sistema de comunicación tendría una fuente, un sistema de transmisión y un receptor. Por supuesto, si el sistema es bidireccional, tendríamos un transmisor-receptor y un receptor-transmisor. Y el canal pudiera funcionar de manera bidireccional. Lo que llamamos en términos técnicos, el canal pudiera ser solamente de un sentido o de dos sentidos, es decir, dúplex o full dúplex en términos técnicos. Muy bien, cuando le damos más complejidad al sistema de comunicaciones, entramos a una definición en la cual ya va incorporando otros elementos que son fundamentales. Por ejemplo, en el caso de un sistema de comunicación más complicado, tenemos una fuente de información, en este caso, por ejemplo, mi voz, la cual está enviando información de manera acústica, afecta las moléculas del medio ambiente. Esas moléculas a su vez afectan el micrófono que tengo conmigo y pasa a una señal de tipo eléctrica. La señal eléctrica la toma el transmisor y la manda por un canal de transmisión. Ese canal de transmisión puede ser fibra óptica, puede ser microondas, puede ser radiofrecuencias, es decir, más baja frecuencia, pero esta señal de información va a ser afectada por tres elementos fundamentales que tienen carácter nocivo, y son los elementos llamados ruido, interferencia y distorsión, que están afectando las características de este canal. Aparte de todo esto, otra complejidad del sistema es que el canal es eminentemente estadístico, es decir, no es un canal que podamos definir que se comporta siempre de la misma manera. El canal es bastante aleatorio y debido a eso la teoría de las telecomunicaciones lo considera, ¿verdad? Y cada vez que lo analizamos de manera más compleja, pues vamos a encontrar que el sistema requiere de una fundamentación matemática bastante complicada. Sin embargo, es posible hacer una sumarización, un análisis que nos permita detectar cuáles son los elementos más sencillos, resumirlos y hacer que la complejidad matemática sea reducida. Entonces, en el extremo receptor tendríamos la señal que viene de carácter eléctrico, la convertimos al transductor de salida. En este caso ustedes tienen una televisión, ¿verdad?, y su elemento visual, o sea, su ojo, su cerebro, detecta que están obteniendo una información que yo estoy enviando desde un transductor que es yo mismo, mi voz, se está transmitiendo a través de estos canales, pero estamos logrando a través de sistemas de ingeniería hacer que, independientemente de que haya ruido, interferencia y distorsión, podamos hacer que el proceso de comunicación sea lo más adecuado. Entonces, las definiciones básicas del proceso de comunicación son las que están mostradas en la pantalla. Son que una señal de información tiene un periodo, es decir, hay un tiempo de operación de esa señal, ¿sí? Es un ciclo de una señal.
Puede ser un evento, puede ser una señal de tipo eléctrico. La frecuencia es el número de esos ciclos que aparecen por unidad de tiempo en una señal. Lo que es ancho de banda es del canal o de una información, en este caso de un canal, es el intervalo de frecuencias en el que ese canal trabaja. En este caso, por ejemplo, el canal auditivo, mi oído, tiene un ancho de banda que no va más allá de los 4 kHz, por eso un canal de voz, al poder ser recibido, si es más allá de 4 kHz no tiene sentido las frecuencias más allá de ese punto. Por lo tanto, definimos un canal de audio como un canal de 4 kHz. El ancho de banda de una señal es la máxima frecuencia que pudiera tener una señal particular. En este caso, una señal que tiene contenido en movimiento, como una señal de video, tendría, por ejemplo, una máxima frecuencia de 6.8 MHz. Muy bien, para ir entrando más en el tema, una definición muy importante es que nosotros conocemos el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el conjunto de todas las frecuencias, todo lo que vibra en la naturaleza, que tiene una característica vibracional. Desde, por ejemplo, un temblor, es una cantidad vibracional, pero su frecuencia es muy baja, ¿sí? La frecuencia es tan baja, ¿verdad?, que lo que hace es un movimiento mecánico. Cada vez que va aumentando el nivel de la vibración, va aumentando la frecuencia. Por lo tanto, hay muchas frecuencias o energía que vibra, que es imperceptible para nosotros, pero que sí es energía que está llegando a tener una función específica. Y para poder determinar parte de ese espectro en donde estamos trabajando, se definen cantidades relacionadas entre la longitud de onda y la frecuencia, como está mostrado en su fórmula, y entonces la longitud de onda se relaciona de manera inversa a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que crece la frecuencia, la longitud de onda disminuye. ¿Por qué? Porque están directamente proporcionales, más bien inversamente proporcionales a una constante. Esta constante es la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, la velocidad de la luz, que es una constante, relaciona la longitud de onda y la frecuencia. Cada vez que crece la frecuencia, ¿sí?, si nos vamos a gigahertz, tenemos longitud de onda más baja. Por eso es que se definieron las microondas, porque las microondas, el intervalo de las microondas, que ustedes usan bastante en sus sistemas de telecomunicaciones, básicamente trabajan en la longitud de onda de los milímetros o de los centímetros, porque las frecuencias correspondientes a esas cantidades trabajan del orden de los gigahertz, que son 10 a la 9 Hz, y está relacionado con distancias, porque la longitud de onda se mide en distancias, centímetros, metros, etc. Y está relacionado a aspectos de vibración en relación a la distancia. Entonces, longitud de onda y frecuencia están muy bien definidas. Una cosa importante es que cuando trabajamos en la electrónica, las microondas, hablamos en términos de megahertz, gigahertz. Cuando hablamos en frecuencias más bajas, por ejemplo, frecuencias de radio, kilohertz, o inclusive un poco más arriba de megahertz. Sin embargo, cuando entramos al dominio óptico, nos conviene más que hablar de gigahertz, nos conviene hablar en ese sentido en longitudes de onda. Hablamos de micrones, ¿verdad?, que nos permiten hablar de distancias pequeñas, porque por supuesto, como la luz, que es una vibración electromagnética y es de muy alta frecuencia, nos permite mejor hablar en términos de micrones, que son longitudes de onda. Entonces hablamos de fibras de ópticas que tienen tanta longitud de onda de trabajo en micrones, y entonces entramos a una amplia definición en la cual entramos en el dominio óptico. Y eso es muy importante porque en el futuro el uso de la fibra óptica va a estar generalizado, dado que va a llegar la fibra óptica hasta los hogares para darnos ancho de banda muy grande, ¿verdad? Entonces, las limitaciones fundamentales de las comunicaciones eléctricas vienen siendo el ancho de banda, es decir, el intervalo de operación de un sistema. Como un sistema tiene limitación en el número de frecuencias que maneja, esa limitación de ancho de banda siempre va a estar presente, ¿ya? Y otra limitación viene siendo el ruido que existe en la naturaleza. Estas dos limitaciones son vencidas a través de lo que nosotros conocemos como el proceso de digitalización. Y es una cosa muy importante porque, por ejemplo, ustedes saben que la red telefónica está constituida normalmente en una ciudad por cobre, cable de cobre. Y su limitación es que fue diseñada para información de voz. Sin embargo, actualmente la red telefónica está tratando de utilizarse también para información digital. Pero ¿cómo es posible que se pueda hacer eso debido a que el ancho de banda es limitado? ¿Verdad? Porque se diseñó para una red que tenía un ancho de banda de cada señal telefónica 4 kHz. Sin embargo, ya podemos enviar
señales, por ejemplo, cuando entramos a internet del orden de 56 kilobits por segundo. ¿Cómo hacemos para que esto suceda? Bueno, lo que se hace es que los módems que trabajan para el acceso a internet son dispositivos digitales que nos permiten aprovechar de manera óptima el ancho de banda, haciendo una función que se llama codificación. Entonces, la codificación en conjunto con la modulación son importantes para poder lograr el balance que nos permita hacer mejor uso de lo que es la limitante en ancho de banda. Entonces, en la siguiente transparencia, continuando con las transparencias, vemos que esas dos limitantes pueden ser vencidas si un diseño de telecomunicaciones es adecuado. Es decir, si hacemos que esos dos parámetros importantes, a través de fenómenos y a través de procesos tecnológicos definidos por las telecomunicaciones y la informática, nos puedan hacer que se venza esa limitante, ¿verdad? Entonces, la limitante de carácter tecnológico es posible vencerlo, pero normalmente ustedes deben saber que en términos generales las limitantes en un sistema de telecomunicaciones no nada más se refieren a las limitantes de carácter tecnológico. Tenemos limitaciones de carácter económico, porque muchas veces los mejores sistemas, que son los más caros, muchos no son posibles adquirirlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder balancear la tecnología, la economía? Y otra limitante muy importante, que es la regulación. Muchas veces las leyes de telecomunicaciones existentes en un país imponen restricciones para que uno no pueda usar un determinado equipo, aunque sea el más barato. ¿Por qué? Porque interfiere con los sistemas de telecomunicaciones, porque todavía su utilización no está considerada dentro de las normas específicas de un particular país. De eso hablo particularmente en el tema de lo que es el sistema de espectro extendido o espectro disperso, que en inglés se llama spread spectrum, que diferentes países lo regulan de manera diferente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una comunicación en ese término de tecnología de espectro disperso no requiere ningún permiso, porque está diseñada la tecnología para que no interfieran dos señales. Sin embargo, en México no está así la regulación. La regulación dice que si es un enlace de carácter nacional, ese enlace puede llevarse a cabo siempre y cuando se registre tanto el transmisor como el receptor ante la Secretaría de Comunicaciones. Como ven, entonces, la regulación impone restricciones, la economía impone restricciones y la tecnología también. Quiere decir que cuando se diseña un sistema de telecomunicaciones se tiene que hacer un balance entre esos tres elementos, ¿sí? Entonces, vamos a la definición ahora, ya en forma gráfica, de lo que es la frecuencia, de lo que es el periodo, y nos vamos a referir a una onda senoidal, que es la representación de señal más sencilla. Entonces tenemos una representación senoidal. Como ven ustedes, tiene tres parámetros importantes. Uno es la amplitud, o sea, su magnitud de energía. El otro es la fase, es decir, qué tanto desde el punto de vista de tiempo está originándose la información, qué tanto está desplazada en el intervalo o en el dominio del tiempo. Eso se le llama el desfasamiento o cantidad de fase, que es muy importante en las telecomunicaciones. Y la otra es el periodo, y ese periodo está relacionado con la longitud de onda. Es decir, un ciclo por segundo es un hertz, está relacionado con lo que es la longitud de onda en centímetros. Entonces, repito, tres parámetros son muy importantes, y esto tiene que ver mucho con la modulación. Uno es la amplitud, la frecuencia y la fase. Los tres parámetros más importantes que pueden ser modificados, y la modificación de esos tres parámetros va a ser el tipo de modulación que tengamos. Vamos a tener modulación en amplitud, modulación en frecuencia o modulación en fase. La modulación en frecuencia y la modulación en fase son muy parecidas, pero bastante difieren la modulación en frecuencia de la modulación de amplitud, como vamos a ver próximamente. Desde el punto de vista de canal, tenemos diferentes tipos de sistemas que nos transforman, nos transportan la información. Tenemos canales confinados, es decir, canales que la información la tienen limitada en cierto intervalo físico. Por ejemplo, tenemos el par trenzado, tenemos cable coaxial, fibra óptica, guía de onda. Como ustedes ven, confinan la información. Y tenemos no confinados, que son los inalámbricos, ¿verdad? Porque es el espacio libre. Tenemos las microondas que transmiten vía satélite, por lo tanto pertenecen a ese mismo grupo. La radiofrecuencia, sea radios de comunicación o la comunicación de radiodifusión. El espectro disperso que habíamos mencionado antes, el láser infrarrojo, que ahora tenemos la posibilidad de enviar señal en el aire muy concentrada, muy
energéticamente concentrada con la cual podemos enviar información. A la fecha ya hay sistemas que nos permiten manejar canales de láser infrarrojo para conectar, por ejemplo, edificios que están cercanos, no más allá de 1 kilómetro, pero podemos tener velocidades de 155 megabits por segundo. Ha sido un desarrollo muy importante y muchas empresas, en vez de cablear con fibra óptica, lo que están haciendo es ahorrarse los permisos de vía, así como o rentar una línea privada, y están utilizando los láser infrarrojo que pueden ponerse dentro de las oficinas. Inclusive las ventanas no estorban, pueden utilizarse dentro de una oficina y comunicar 2 extensiones a velocidades con gran capacidad. Muy bien, es una introducción general. Ahora vayamos a los específicos en cuanto a la representación de sistemas por medio de una señal. Para que yo pueda representar la información, le tengo que representar a través de lo que conocemos como una señal. Una señal, como el nombre lo indica, es una indicación de que apareció algún fenómeno. Entonces la señal es una indicación de cómo está operando o cómo se está enviando la información. Entonces tenemos diferentes tipos de señales, y según la transparencia que les estoy mostrando, ¿verdad?, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es una señal? Tal como su nombre lo indica, la señal es la indicación de que algo pasa o va a pasar, y entonces es una forma de indicar la manera en que un fenómeno se desarrolla. ¿Sí? Entonces estamos efectuando un fenómeno, estamos definiendo un fenómeno a través de la presentación de una señal. Y tenemos diferentes tipos de señales. Tenemos señales periódicas, tenemos señales no periódicas, tenemos señales dentro de las no periódicas, tenemos 2 tipos. Aquellas que son transitorias, como cuando prendemos la televisión o prendemos cualquier aparato, aparece una señal inmediatamente, y esa es una parte transitoria porque después se estabiliza. Aleatoria es, por ejemplo, una señal como la que yo estoy enviando ahorita, porque ustedes no saben lo que voy a decir exactamente. Entonces es una señal que depende realmente de lo que yo esté diciendo, y ustedes no saben, es azarosa, qué es lo que voy a decir, pero está apareciendo. La mayoría de las señales en realidad son de carácter aleatorio. De ahí la complicación del análisis a fondo de los sistemas de telecomunicaciones, ¿verdad?, de que requiere de un análisis estadístico. Entonces, algunas veces es difícil interpretar la señal. Entonces, tenemos que ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Entonces, podemos analizar el tipo de señal o el tipo de sistema debido a las modificaciones que se produzcan en esa señal. Entonces podemos intuir qué tipo de fenómeno es el que está apareciendo o ejecutándose una función específica sobre una función. Y entonces tenemos que representar la señal de alguna manera. ¿Cuál es la manera más sencilla? Vimos que una de las maneras más sencillas, por ejemplo, es una señal senoidal, como les mostramos en una de las transparencias pasadas. Pero podemos representar una señal también a través de lo que es un vector. Hacer una analogía, un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Entonces podemos utilizar también un vector para representar algún tipo de señal. Por ejemplo, ustedes ven en su pantalla, tenemos una representación matemática de un vector. Un vector realmente, en cualquier dirección, el vector R, tiene 3 componentes. Esas 3 componentes son las componentes correspondientes a cada uno de los ejes en las que el vector está representado. En este caso tiene la componente X, Y y Z. Y entonces el vector pudiera representarse como un conjunto de componentes que son mutuamente ortogonales entre ellos, es decir, por ejemplo, la X, la Y y la Z son ortogonales, pero el vector se representó como una suma de cada una de ellos. ¿Qué quiere decir? Que yo representé una fuerza en una dirección particular mediante 3 elementos, que es su componente X, su componente en Y y su componente en Z. ¿Sí? Entonces, esas 3 componentes lo que están haciendo es definir que el vector tiene mayor o menor magnitud en la dirección X, Y o Z, y que está dirigido hacia cierto punto. Entonces nos permite el vector determinar la característica de esa señal. Si consideramos esa característica, entonces vamos a ver que los vectores y las señales están muy relacionados, y la primera contribución importante dentro del ambiente de las telecomunicaciones que nos permitió hacer un análisis de las señales y su contenido armónico, y es muy importante, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la señal sea representada en sus componentes armónicas, es decir, cuántas frecuencias, qué magnitudes de frecuencias tiene para que yo pueda definir el fenómeno.
Por ejemplo, mi voz. Mi voz, como decía anteriormente, tiene un intervalo de 4 kHz de máximo, pero está constituida por un sinnúmero de armónicas. Las armónicas es el contenido energético de la A, de la B, de la C, que se llaman los fonemas. Cada fonema tiene una representación armónica. Algunas veces es más energía, algunas veces menos energía. La cantidad de frecuencia la da el tono de mi voz. Algunas personas son barítonos, algunos son tenores. Entonces todo eso es un contenido armónico. Cada persona es un sistema que transmite información de acuerdo a su tono de voz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo analizar cómo un sistema, en este caso una persona, puede tener cierta característica de ancho de banda, cierta característica de magnitud? Pues a través del análisis armónico. Mediante el análisis armónico yo podré entonces determinar cómo está trabajando el sistema, y la manera desde el punto de vista matemático de lograrlo es a través de las series de Fourier. Entonces Fourier fue un científico que pudo analizar de manera muy precisa cuál es el contenido armónico de las señales a través del concepto de series de Fourier o de transformada de Fourier. Entonces vemos, por ejemplo, representamos una señal mediante una vibración. Un coseno o un seno realmente son una señal que entre ellas tienen una diferencia de fase de 90 grados. Entonces estamos presentando funciones que, si están separadas 90 grados, ¿cuál es la relación entre los vectores? Sabemos que con los vectores teníamos nosotros una diferencia entre cada uno de los componentes que expresaba al vector R. Cada uno de ellos eran perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendicular u ortogonal? Que cada uno de ellos tienen una diferencia de 90 grados entre su representación. Entonces, en el término de señales, cuando una señal es de diferencia de fase de 90 grados, se dice que es ortogonal una con respecto a la otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera representar a una señal, pudiera representarlo mediante una suma de señales ortogonales. ¿Qué quiere decir entonces? Que cualquier señal en la naturaleza, y esta es la contribución de Fourier, la puedo representar mediante una suma de señales ortogonales, que son senos y cosenos. El caso de los vectores es muy interesante también, porque los vectores es el poder representar un vector mediante la suma de sus componentes ortogonales, y esa condición es similar entonces a la de las señales. Yo puedo representar cualquier señal mediante la suma de sus componentes ortogonales. Cualquier señal cuadrada, triangular, de cualquier naturaleza, gaussiana, de campana, lo que ustedes gusten, se puede representar mediante una suma de senos y cosenos. Esas son las series de Fourier, y esa es la contribución que el señor Fourier dejó para las telecomunicaciones, que es muy importante. Entonces, en la pantalla se expresa la fórmula a la que llegó el señor Fourier. Vemos que cualquier función f de t puede ser representada mediante una suma al infinito de senos y cosenos. Entonces, si yo soy capaz de encontrar los factores a y b, que se encuentran a través de la fórmula que está indicada ahí, yo puedo entonces encontrar la representación de manera de series de Fourier de cualquier señal que ustedes gusten y deseen, ya sea periódica o no periódica. Pero si nosotros hacemos que las señales en general puedan ser representadas en su característica armónica mediante las series de Fourier, entramos a un área que se le llama un área de análisis de Fourier, y entonces cualquier señal va a tener una representación tanto en el espacio o tiempo y en la frecuencia. Entonces tenemos dos dominios, si ustedes quieren: el dominio de la representación temporal y el dominio de la representación frecuencial. Entonces vamos a entrar en un cambio. Si yo tengo una función que en el tiempo es una señal senoidal, en la frecuencia va a tener otra representación. Si yo tengo una señal cuadrada en el tiempo, si la observo en un osciloscopio, en un analizador de espectro yo la voy a observar de manera diferente. Entonces voy a tener dos dominios: el dominio de tiempo representado con un osciloscopio y el dominio de la frecuencia representado por un analizador de espectro. Entonces vamos a tener entonces que la representación de Fourier nos dé información entonces del contenido armónico, que es fundamental de las telecomunicaciones. Y lo que vemos entonces en la representación de las series de Fourier le vamos a llamar espectro de líneas, ¿verdad? La línea es una armónica que nos está diciendo tal frecuencia tiene tal magnitud energética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ven en su pantalla que una señal de tipo cuadrado va a tener una representación que tiene una componente, y es muy importante tenerlo en mente. Siempre, y ustedes lo van a observar, es una característica de la naturaleza. Una señal cuadrada, en este caso es muy importante por la digitalización, una señal que son ceros y unos va a tener siempre una representación
de un envolvente seno de x sobre de x, es decir, una señal que varía en lóbulos con diferentes magnitudes. Dependiendo de la dimensión, de la duración y del periodo y de la amplitud de esos pulsos cuadrados, o sea, señales digitales, vamos a tener la representación de la serie de pulsos pequeñitos, ¿verdad? Las flechitas que se representan ahí son los elementos energéticos, son las líneas, por eso se llama espectro de líneas. Vean ustedes, cada vez que nosotros hacemos que el periodo vaya creciendo, el conjunto de flechas se va haciendo más comprimido, de tal forma, ¿verdad?, como observan ustedes en las figuras, que cuando yo tenga un pulso aislado, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo tuviera un pulso aislado, lo que sucedería es que la señal sería completamente continua, y ese es el caso entonces de que entramos a un análisis diferente de señales que ya no son periódicas, sino son pulsos aislados. Entonces un pulso aislado va a tener una representación continua, y entramos entonces ahora a un área muy importante que se le llama la transformación de Fourier, en donde ya el espectro de la señal ya no es discreto, sino es continuo. ¿Ven ustedes? Y es muy importante porque el análisis de Fourier nos permite entonces entender cómo funciona un analizador de espectro, que es un aparato extremadamente importante para las labores que ustedes desarrollan. El analizador de espectro nos permite ver entonces el comportamiento de una señal en el dominio de la frecuencia. Como ven ustedes en la gráfica, entonces, cada vez que hacemos que las señales sean aisladas, o sea, un pulso aislado, nos va a dar una señal representada en el dominio de la frecuencia como una señal más continua. Y eso es muy importante. Entonces, pasamos del espectro de líneas a lo que es transformada de Fourier. Y lo que nos está dando entonces el analizador de espectro es una magnitud energética respecto a la frecuencia. Lo que nos está dando el osciloscopio es una cantidad energética con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener dos elementos, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Con la transformación de Fourier podemos lograr pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y cuando queremos regresar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, hacemos lo que se llama la transformada inversa. Y entonces tenemos lo que se le llama un par de Fourier. Si yo estoy en el tiempo, puedo obtener la representación en la frecuencia. Si yo estoy en la frecuencia, puedo obtener la representación en el tiempo a través de las fórmulas que se expresan en la pantalla. ¿Sí? Entonces tenemos la transformada de Fourier, que se puede llamar también la función de densidad espectral, o tenemos la transformada inversa de Fourier, que es realmente la fórmula que nos convierte de la frecuencia hacia el tiempo. ¿Sí? Entonces, vemos entonces que la transformada de Fourier es en realidad, en general, desde el punto de vista matemático, una función de carácter complejo. Es decir, tiene una magnitud y tiene una fase. Eso es muy, muy importante. O sea que un espectro de una función tiene una variación en amplitud y una variación en fase. Por ejemplo, para ustedes es muy importante la condición de fase en las comunicaciones. En el video la fase es muy importante porque cuando se tienen variaciones en la fase, retardos en la fase, todo eso que se le llama variación del retardo se le llama el jitter. Todas esas variaciones que se tienen en los colores, que son variaciones de las fases, se pueden especificar bien si uno entiende cómo se describen en un analizador de video, por ejemplo. El analizador de espectro entonces es la base para pasar a dispositivos más complejos que nos permiten entender el comportamiento de las señales. ¿Sí? Por ejemplo, vemos en la pantalla cómo sería una representación simultánea de una señal senoidal o una señal cuadrada. Este es en un osciloscopio. Pero si lo vemos en el dominio de la frecuencia, estaríamos viendo un analizador de espectro. Entonces estaríamos viendo lo que se llama el espectro en potencia. Y ustedes ven la parte de abajo corresponde a variaciones que pudieran ser el ruido o pudieran ser frecuencias indeseables, y estamos viendo entonces que la magnitud de la señal está centrada en los 200 Hz. O sea, la magnitud, realmente la señal, el contenido de la señal energético está concentrado en los 200 Hz. Entonces nos está diciendo el analizador de espectro que ahí es donde va a estar la señal comunicada, ahí va a estar, la señal pudiera ser interferida solamente en esa frecuencia. Por lo tanto es una herramienta muy importante para poder definir el comportamiento de los sistemas de telecomunicaciones. Repitiendo entonces, es muy importante, una señal de tipo cuadrada, es decir, una señal de tipo digital, va a tener siempre una respuesta de tipo seno de x sobre de x en un analizador de espectro. Va a ser siempre, porque es una característica natural de los sistemas, el que una señal digital tenga esa característica. O sea que esperaríamos siempre
en los sistemas digitales, si quiero ver su comportamiento en el dominio frecuencial, que se comporten como una señal seno de X sobre dx. Entonces se grafica de esa manera. Entonces, cada señal va a tener su representación temporal con respecto a la frecuencia. Por ejemplo, un impulso, una señal muy angostita, en la frecuencia se va a representar como una constante. Va a estar distribuida por todo el intervalo de frecuencias. Una señal que es constante, eso es viceversa, ¿verdad? Una señal que es constante en el dominio del tiempo se va a representar como una señal muy comprimida en el dominio de la frecuencia. Entonces, como que se opera de manera invertida. Cuando en el tiempo hacemos una expansión, en la frecuencia hacemos una compresión. ¿Sí? Entonces ustedes observan el pulso, cómo se va comprimiendo y cómo se va expandiendo su representación frecuencial. Es otra cosa muy importante del proceso de las telecomunicaciones. Cada vez que una señal es muy rápida, o sea, su duración es muy pequeña, pulsos muy rápidos, se esparce su representación en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que la señal sea más rápida, requiere más ancho de banda el sistema para comunicarse. Es una moraleja muy muy importante de esa representación que está ahí, ¿sí? Si un pulso es muy rápido, va a requerir siempre más ancho de banda. Si un pulso es muy lento, va a requerir menos ancho de banda. Este es uno de los fenómenos más importantes. Es decir, las propiedades de la transformada de Fourier son claves para entender el proceso de la telecomunicación. Cuando hacemos entonces, y sucede en aspectos de carácter simétrico, cuando tenemos en el tiempo una representación, en la frecuencia nos da otra representación que es simétrica. Es decir, si tenemos una constante en el tiempo, vamos a tener una señal muy delgada en la frecuencia, y viceversa. Si tenemos una señal muy delgada en el tiempo, en la frecuencia vamos a tener una señal muy muy amplia, ¿sí? Sucede con señales tan angostas como más amplias. Por ejemplo, tenemos que si en el tiempo tenemos la señal cuadrada, tenemos la transformada de Fourier. El cuadrado de la transformada de Fourier en magnitud es lo que se le llama el espectro de la señal. Vean ustedes la diferencia entre la gráfica segunda y tercera. La transformada de Fourier es directamente la representación en la frecuencia de la señal temporal. Pero si nosotros elevamos al cuadrado en magnitud la señal de transformada de Fourier, logramos que se obtenga lo que se le llama el espectro. ¿Y la diferencia cuál es? Que como es una señal al cuadrado, los negativos desaparecen, y entonces el lóbulo que está hacia abajo en la transformada de Fourier sube, y tenemos una representación siempre de, por supuesto, frecuencias positivas, porque en la naturaleza, no en las matemáticas, que es diferente, en la naturaleza no podemos tener frecuencias de carácter negativo. Entonces tendremos un espectro especificado por la gráfica que se encuentra en la transparencia. Con esto ya podemos dar una entrada a lo que sería la modulación, ¿sí? Con esos conceptos ya podemos entrar ahora a lo que a mí me interesa explicarles como principio fundamental de las telecomunicaciones, que viene siendo el proceso de modulación. Y vamos entrando en materia en lo que respecta a la modulación, y como pueden ver en su transparencia, lo que estamos mostrando es que en realidad el proceso de modulación es un proceso de multiplicación en realidad. Pero la multiplicación en el dominio del tiempo, porque ahora tenemos que analizar siempre en las telecomunicaciones dos dominios: el dominio temporal y ejecutar una función ahí, y el dominio frecuencial, cómo se ejecuta una función o un proceso en el dominio de la frecuencia. Curiosamente, lo que hacemos en la frecuencia no es equivalente a lo que hacemos en el tiempo. Si hacemos una multiplicación en la frecuencia, en el dominio del tiempo es otro tipo de función. Y entonces tenemos que observar, de acuerdo a la propiedad con la que estemos tratando, cómo se va a efectuar esa transformación. Entonces, en la transparencia siguiente podemos ver que la modulación en sí es un proceso de multiplicación. Vamos a multiplicar una señal por otra señal, y ese producto va a tener una función especial. Y en la modulación vamos a ejecutar esa multiplicación para afectar tres parámetros fundamentales de una señal, que son: uno es la amplitud, tendríamos entonces una modulación en amplitud; el otro sería una modulación en frecuencia o una modulación en fase, que son los tres principales parámetros que tenemos que modificar
para poder lograr una transmisión de la información. Entonces, regresando a las transparencias, debemos indicar entonces que cada una de esas transparencias nos va a decir, nos va a llevar cada una de la mano para podernos explicar lo que significa el proceso de modulación. Entonces, la introducción es la que ya mencioné a ustedes, y entonces, ya entrando en materia, podemos decir que la modulación tiene tres elementos fundamentales: el proceso de la multiplicación y los elementos que intervienen allí, que son los elementos que se le llaman portadora de información y moduladora de información. Es decir, si yo tengo una señal que va a modular a otra, lo que hacemos es que esa señal que va a modular o a afectar a otra, ¿ya?, vamos a afectar los parámetros de una señal. Esa señal a la cual le vamos a afectar sus parámetros le vamos a llamar portadora, ¿sí? O sea, va a ser la que importe o la que transporte la información que yo quiero enviar. Si yo quiero enviar una señal digital, tengo que hacer una modulación de esa naturaleza y tengo que escoger una portadora, es decir, un medio que me transporte. En una analogía, si yo quiero enviar información de aquí a la línea, por ejemplo, aquí a la línea en Tijuana, quiero enviar un paquete muy grande, yo tengo que utilizar un transporte, por ejemplo un autobús o un camión, ¿ya? Para poder transportar esa información, yo llevo ese autobús, lo cargo, lo transporto hacia la línea y en la línea se descarga. ¿Qué quiere decir? Que el camión lo que ejecutó fue una función solamente de transporte, pero el camión no es lo que me interesa. Yo utilizo el camión para llevar esa información. La información es lo que transporta, es lo que me interesa, lo cual quiere decir que el proceso de modulación es solamente un vehículo, porque cuando yo transmito la información tengo que utilizar ese vehículo, pero después lo que yo requiero es eliminar el vehículo para quedarme con la información. Y ese proceso de demodulación, es decir, evitar el vehículo, es otro proceso muy importante, porque la modulación se hace en el extremo que estamos transmitiendo y la demodulación la hacemos en el extremo que estamos recibiendo. Entonces ese proceso va a ser el proceso en el cual yo voy a afectar los tres parámetros que son amplitud, frecuencia y fase, y es lo que vamos a ver de la siguiente manera. Y ustedes ven en su gráfica que tenemos una señal senoidal. La señal senoidal consiste de una expresión en la cual la vamos a llamar portadora también, ¿ya? Tenemos, por eso tiene S subíndice P, tenemos SP, AP coseno de omega PT más teta P. Entonces, como ustedes ven, AP es la amplitud, WP es la frecuencia, T el tiempo y TT es el ángulo de la fase de la portadora. Entonces tenemos tres elementos claves: AP, WP y teta P. Y yo puedo enviar información en cualquiera de los tres, ya sea AP, WP o teta P. En cualquiera de los tres yo puedo enviar información, ¿sí? Si escojo enviar información por la amplitud, yo voy a decir que es modulación en amplitud. Si escojo enviar información ya sea en WP o en teta P, le llamamos afectación de la posición angular, y entonces se le llama modulación angular, que puede ser ya sea en frecuencia o en fase, las cuales son equivalentes, y la más importante desde el punto de vista comercial es la modulación en frecuencia. Por lo tanto, la modulación en fase no es tan importante desde el punto de vista comercial, de tal manera que podemos decir que las dos modulaciones fundamentales del proceso de la comunicación analógica es tanto la modulación en amplitud como la modulación en ángulo, solamente considerando la modulación en frecuencia, ¿sí? Entonces, si consideramos el caso de modulación en amplitud, veremos lo siguiente. Si consideramos la modulación del ángulo, solamente veremos, como decía, la modulación en frecuencia o modulación en fase. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en la modulación en la frecuencia. En forma gráfica, ¿qué es lo que quiero hacer? Vean ustedes, es muy importante. Tenemos una gráfica que nos dice que una señal senoidal, que le vamos a llamar la portadora. Es señal portadora en el tiempo, tiene una representación en frecuencia por dos señales delgadas, le vamos a llamar deltas de Dirac. Desde el punto de vista matemático serían menos omega 0 y omega 0, pero realmente si ustedes ponen un osciloscopio para el dominio del tiempo y tienen un analizador de espectro para el dominio de la frecuencia, lo que van a ver no es menos W0, sino lo que van a ver es omega 0. Realmente, ¿qué quiere decir? Que una señal senoidal tiene una representación básicamente de una delta de Dirac o de una portadora. Va a estar la señal siempre en omega 0. Ahora bien, si aparte de la señal senoidal, que le vamos a llamar, o cosenoidal portadora, tengo una señal que quiero transmitir, que le voy a llamar f de t, esa señal también tiene un espectro.
vamos a suponer que su espectro es f de omega y está limitado en la frecuencia, tal como la voz. En el caso mío, la voz, como decía, está limitada a 4 kHz. Más allá ya no hay representatividad. Quiere decir que en este caso, WM, que se representa en su transparencia, por ejemplo, si fuese una señal de voz, estaría hasta 4 kHz. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si yo multiplico la señal, hago un producto entre la señal f de t y la señal coseno de omega de t, obtenemos en la gráfica una señal que se adapta la portadora en su magnitud a las variaciones que le está imponiendo la señal f de t. Y entonces, como ven a ustedes ahí, la envolvente está afectando a la portadora. ¿Qué es lo que quiere decir? En el dominio de la frecuencia lo que sucede es un proceso que se le llama convolución. Es decir, si yo efectúo un producto en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia efectúo lo que se le llama una convolución. ¿Qué quiere decir? La convolución es un proceso matemático que nos permite ir corriendo la señal a través del eje de las abscisas, que nos permite ver en dónde está localizada la señal con la cual yo quiero interactuar, y ahí es donde va a tener representación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo modulé, lo que sucedió es que la portadora que estaba centrada, ahora la tengo localizada en W0. ¿Qué quiere decir? Si yo hubiera multiplicado una señal cualquiera por una portadora que estuviera localizada en W1, yo la transfiero a W1. Es decir, el mensaje es el siguiente: cada vez que yo modulo en amplitud, localizo a la señal en donde esté centrada mi frecuencia de portadora. Si está centrada en WX o WY o WZ, la señal con la cual estoy multiplicando la voy a transportar a WX, WY, WZ. Es similar a cuando nosotros tenemos precisamente las estaciones de radio. Si yo estoy transmitiendo por radio Z13 aquí en Tijuana, estoy transmitiendo a cierta frecuencia, pero si escojo otra estación de radio, está transmitiendo a otra frecuencia, y como ven ustedes no se mezclan. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está efectuando una multiplicación de su señal particular con una portadora para que la localice en el dominio de la frecuencia correspondiente. Y la modulación fue muy importante. ¿Por qué? Porque me permitió hacer que hubiera canales simultáneos de frecuencia de señal en donde no va a haber interferencia. Cada uno fue localizado de acuerdo a la frecuencia de la portadora. Es decir, radio Z13 tiene una portadora de cierta frecuencia, radio Ranchito tiene otra, Radio Felicidad tiene otra, etcétera, etcétera. Cada una de ellas tiene una portadora, con lo cual tenemos una frecuencia centrada de acuerdo a las características de cada una de esas portadoras. Por lo tanto, el proceso de la modulación fue muy importante. ¿Por qué? Porque me facilitó la propagación de la señal, me ordenó el radioespectro, me va a disminuir el tamaño de las antenas, dado que estamos utilizando una frecuencia mayor para transmitir con la frecuencia de la portadora. Me va a optimizar el ancho de banda porque no va a permitir que Radio Ranchito y Radio Z13 se interfieran. Evita la interferencia, esa optimización de ancho de banda. Protege la degradación, ¿verdad?, de la degradación, y define la calidad de información. Todo esto es muy importante y es el proceso precisamente de evitar los efectos nocivos de un canal que no está en condiciones ideales. Entonces la modulación, y como vamos a ver posteriormente en aspectos digitales, la codificación, son fundamentales para lograr una transmisión de información. Entonces, en el ambiente analógico yo tengo un tipo de modulación que le voy a llamar AM, si es amplitud de modulación, FM, si es frecuencia de modulación, o P, en inglés phase, viene de la palabra phase, modulación en fase. En el ambiente de las comunicaciones digitales yo voy a tener modulación llamada ASK, FSK, PSK, o una combinación de esas tres, por ejemplo el esquema QAM y otros esquemas híbridos. Entonces tenemos dos ambientes, el ambiente digital y el ambiente analógico. En el caso de la modulación en amplitud, gráficamente, para que quede más grabado el concepto, tenemos una portadora cuya frecuencia es mayor y normalmente su potencia también es mayor. Tenemos la señal de información, que es la que yo quiero montar sobre la señal que va a ser transmitida. Entonces, al montar esa información le voy a afectar su amplitud. ¿Qué quiere decir? Que, como ustedes observan en la fórmula, la magnitud de la señal es ahora afectada por una portadora, AP. Entonces, el ángulo no se afecta, queda omega P listo, ¿verdad? Pero ahora la señal de información, que originalmente era SI,
AI coseno de S omega i t va a estar afectada por una señal portadora y esa afectación va a ser exclusivamente en la magnitud. Entonces, ¿qué es lo que hago? A la hora de transmitir, tengo una señal de información, le pongo la portadora, las multiplico y las envío. Si yo observo eso en el osciloscopio, estoy observando un producto. Si yo observo esa operación en el intervalo de las frecuencias, en el analizador de espectro, yo voy a observar lo que se le llama una convolución. Entonces tengo mi portadora, tengo mi señal de información y tengo mi señal de amplitud modulada, que es lo que estoy transmitiendo. Entonces ese efecto fundamental hace que las bondades de lo que es la modulación permitan que el proceso de comunicación se lleve a cabo a largas distancias. Entonces, la información matemática que se presenta, lo que sucede es que básicamente la señal de amplitud modulada consiste de varios parámetros. Consiste del parámetro de bandas laterales. Se generan bandas laterales, una banda lateral superior y una banda lateral inferior, pero también se genera una portadora independiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo transmito la información, aparte de estar transmitiendo la señal que es información en la banda lateral o en la banda ya sea la inferior o la superior, también estoy transmitiendo una portadora. Pero ¿cuál es la información para mí? Para mí la información no es la portadora, para mí es ya sea la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Entonces de aquí observo que el proceso de modulación en amplitud, el más sencillo, envía toda la información, es ineficiente porque está utilizando mucha energía. Yo no necesito la portadora, yo quiero quitar la portadora y lo único que me interesa es la banda ya sea lateral superior o inferior. Entonces también puedo tener otro proceso de comunicación en AM, modulación en amplitud, en el cual elimino una de las bandas laterales porque son equivalentes, no las necesito las dos, es decir, utilizo un filtro que me permite quedarme con una de ellas nada más. Desde el punto de vista gráfico, entonces observamos, vean ustedes la posición de la señal de información SI y la posición de la portadora. Cuando tengo el proceso antes de modular, tengo separadas las señales, cada una en su posición, pero cuando ya modulo, lo que hago es entonces, la portadora se queda en su lugar, pero genero una banda lateral superior y una banda lateral inferior. Tengo que deshacerme de una si quiero ser más eficiente, o puedo transmitir todo, y entonces de ahí generamos los tipos de modulación de amplitud que conocemos, que se les llama de portadora suprimida, o se les llama de banda lateral superior o banda lateral inferior, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de efectuar la modulación en amplitud. La característica importante de la modulación en amplitud es que podemos nosotros definir su calidad a través de lo que es el índice de modulación. ¿Qué tanto modulamos? Es decir, podemos modular mucho, podemos modular poco o no podemos modular nada. Y para ello se define ese índice de modulación, que es la relación entre las magnitudes de la portadora y las magnitudes o la magnitud de la señal de información. Si yo hago que la modulación sea muy grande, yo estoy sobremodulando. Si yo hago que la modulación sea solamente pequeña, sea gradual y pequeña, estoy haciendo una semimodulación. ¿Ah? Entonces nosotros podemos definir desde el valor del índice de modulación qué tanto podemos modular a la señal. Entonces, por lo tanto, no podemos ir a, por ejemplo, sobremodular la señal porque va a generar ruido. Sino tenemos que tener índices de modulación que nos permitan de manera balanceada encontrar el mejor valor que corresponda al proceso de información. Es decir, lo que va a definir la calidad de la información en la modulación es lo que se le llama, desde el punto de vista analógico, la relación señal a ruido. Entonces aquí, por ejemplo, veríamos que el mejor caso sería M menor que 1 para una relación señal a ruido adecuada. M igual a 1 empieza a tener ya problemas porque va a empezar a generar aspectos de ruido, al igual que M mayor que 1. Entonces, como estamos transmitiendo en AM mucha potencia, en realidad está haciendo esa potencia desperdiciada, por lo tanto, el sistema de AM no es un sistema eficiente, aunque actualmente, debido a la introducción de sistemas digitales, se está haciendo que la AM, inclusive puede ser ahora estéreo, va a tener cierto impacto porque se están metiendo nuevas tecnologías a una tecnología que ya es realmente antigua, pero que se le puede sacar bastante jugo y porque además el concepto de la modulación en amplitud es la clave para entender otros conceptos más avanzados de la modulación. El caso de la modulación de ángulo es un caso interesante en el cual nosotros lo que estamos haciendo es ahora, en vez de afectar
la magnitud de la señal, ahora estamos afectando el término omega P. Es decir, vamos a afectar solamente la potencia. Y como ustedes observan de la expresión, si solo estoy afectando el ángulo, la magnitud de la señal no va a cambiar. Es decir, en frecuencia modulada yo no voy a afectar la magnitud de la señal en el proceso de información. ¿Qué es lo que voy a afectar? Al estar variando la frecuencia, es decir, si en omega P yo introduzco información, lo que voy a estar afectando es el contenido armónico, ¿sí? O sea, mayor o menor contenido armónico. Si yo modulo mucho en frecuencia, lo que hago es muchas armónicas. Si modulo poco en frecuencia, hago menos armónicas. Entonces, el contenido de riqueza de la frecuencia modulada es muy grande con respecto a la modulación en amplitud. Por eso ustedes ven que la frecuencia modulada en las ciudades se oye muy bien. Pero si observan, tiene un rango de operación, un alcance que está limitado. Está limitado a ciudades. Sin embargo, la amplitud modulada está operando muchas veces en regiones porque su potencia es más grande. Sin embargo, su calidad, su finura no es tan buena. Entonces podemos ver las diferencias entre los dos tipos de modulación. La modulación en frecuencia es más fina, pero es para señales, para regiones más concentradas. La modulación en amplitud es más potente, pero su calidad no es tan buena. Es decir, la relación señal a ruido es diferente. Entonces aquí vemos el efecto en esta gráfica. Tenemos la portadora, ¿verdad? O sea, la señal portadora va a ser una senoidal y voy a modular con una senoide. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que cada vez que la magnitud de la señal sea grande, se afecta la frecuencia mucho, es decir, crece la frecuencia. Cuando la frecuencia de la moduladora disminuye, también disminuye ese efecto en la señal de frecuencia modulada, tanto como de fase modulada. Como les decía, son equivalentes, por lo tanto nosotros nos vamos a quedar con la de frecuencia modulada. Lo que sucede entonces, desde el punto de vista gráfico, es que tenemos diferentes operaciones ahora con un índice de modulación. El índice de modulación de frecuencia va a ser el equivalente a cuántas armónicas estamos generando. Podemos generar muchas armónicas o menos armónicas dependiendo del índice de modulación de frecuencia. Pero siempre el ancho de banda va a ser constante en donde está la energía mayor de la señal y le vamos a llamar ancho de banda fundamental, BFM, del proceso. Es decir, siempre la magnitud de ancho de banda en modulación en frecuencia está dado por donde se encuentra el mayor contenido energético. Y eso es muy importante en las comunicaciones de transmisión analógica porque BFM va a estar definido por el índice de modulación. ¿Qué tantas armónicas yo voy a generar en cuanto qué tanto esté modulando yo en frecuencia? Al comparar AM y FM, lo que podemos ver que las ventajas de FM es que la amplitud de la señal de FM es constante. Es decir, lo que más permite a los transmisores es emplear lo que se llama amplificadores de clase C, que son más eficientes. Esos amplificadores manejan potencia constante y no necesitan ser capaces de manejar hasta 4 veces el valor de la potencia, como en transmisores de tipo AM, ¿sí? Otra comparación importante es, como decía anteriormente, el ancho de banda requerido para la modulación en FM, ¿verdad?, es mucho mayor porque se generan más armónicas, es decir, requiere más ancho de banda, por lo tanto también es un poco más rico en el contenido energético. El equipo transmisor y receptor de FM tiende a ser más complejo, ¿sí? Por ejemplo, el ancho de banda de canal en FM es 0.25 MHz, el ancho de banda por canal en AM es 0.01 MHz. Como ustedes ven en el diagrama de los radios, los radios que tenemos comerciales, la FM se va a los megahertz, la AM se queda dentro de los kilohertz, ¿sí? Entonces, la conclusión de esta primera parte. En la actualidad, entonces, tanto AM como FM han avanzado, incorporando cambios tecnológicos que las hacen más eficientes y dinámicas. Estos métodos de modulación constituyen la base de los métodos de modulación digital que serán vistos a partir de la próxima sesión, ¿sí? Entonces, la modulación viene siendo una base fundamental del proceso de las comunicaciones. Entonces vamos a pasar al proceso de la evaluación que ustedes hagan personalmente en sus notas, y ahorita que pasemos al proceso de preguntas y de aclaración vamos a estar contestando cada una de sus preguntas. Vamos a ver entonces, en el proceso de evaluación vemos que existe la primera pregunta. Los tipos de señales que existen son, podemos decir, continuas y remotas, largas y cortas,
periódicas y no periódicas, periódicas y transitorias. Bueno, pues vamos a contestar. Ustedes van a observar que la primera definición A y B de esa pregunta no corresponden a lo que mencionamos. Básicamente tenemos señales periódicas y no periódicas, también tenemos periódicas y transitorias. Entonces la respuesta vendría siendo de esa primera evaluación la parte C y D. La número 2, los parámetros de la señal portadora que pueden afectarse por la señal de información en el proceso de modulación son A, amplitud, B, frecuencia y C, fase. Pues básicamente son los tres. Si tenemos modulación en amplitud, variamos la amplitud. Si tenemos modulación en frecuencia, variamos la frecuencia. Y también si variamos la fase, tenemos modulación en fase, ¿verdad? La modulación en frecuencia y la modulación en fase están interrelacionadas, pero sin embargo, los parámetros que van a afectar al proceso de modulación es tanto A como B y como C. Continuando, vemos la número 3. Las razones más importantes para efectuar la modulación en un proceso de transmisión son: modulación ordena el radioespectro, correcto, debe de ser así. La modulación optimiza el ancho de banda, correcto, es adecuado. La modulación crea interferencia, no. La modulación crea atenuación, no. Sin embargo, debe quedar claro, cuando la modulación no es hecha adecuadamente, crea precisamente problemas de interferencia, se sobremodula. La modulación crea atenuación, puede crear problemas de atenuación cuando la modulación no está hecha de manera en que la ingeniería de las comunicaciones no lo indica. Entonces, la respuesta a la número 3 es que, por supuesto, la modulación ordena el radioespectro y la modulación organiza el ancho de banda. Entonces, continuando con la evaluación número 4 nos pregunta: en el método de modulación en amplitud en su forma más sencilla se transmite. ¿Qué se transmite? ¿Solo la portadora? ¿Se transmite la portadora y las bandas laterales? ¿O se transmite solo las bandas laterales? Realmente, como vimos, en la parte más sencilla del proceso de comunicación, empleando la modulación en amplitud, se transmite tanto la portadora como las bandas laterales. Entonces nosotros tenemos que evitar la portadora y quedarnos solamente con una banda lateral si queremos ser más eficientes. Entonces la respuesta viene siendo, a la pregunta número 4, viene siendo la parte B. 5. Al aumentar el índice de modulación en amplitud a un valor mayor de 1, ¿qué es lo que se está haciendo? Como vemos, la respuesta está relacionada a lo que he mencionado anteriormente. Por supuesto, la señal no se atenúa, no se amplifica, sino se sobremodula. La parte 6. Las señales pueden ser representadas por medio de funciones ortogonales, senos y cosenos, por medio de las series de Fourier, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tanto seno como coseno, con su diferencia en fases son 90 grados, es la propiedad que las series de Fourier emplean para poder hacer una representación de cualquier tipo de señal en la naturaleza. 7. La información en una señal de AM está contenida ¿en dónde? La información básicamente se concentra en las bandas laterales, porque la portadora, acuérdense, solamente es el vehículo que nos está permitiendo transmitir la información, no es la información. Queremos evitar precisamente la portadora, pero lo utilizamos solamente para el transporte. La número 8. Al llevar a cabo la modulación en ángulo, ¿se afecta? La amplitud de la portadora no se afecta, ¿verdad? La fase de la portadora y la frecuencia de la portadora se afectan y están interrelacionadas, pero particularmente la respuesta ahí sería la B y la C. La 9. En modulación en frecuencia, al aumentar la amplitud de la señal moduladora, ¿qué es lo que sucede? No se aumenta la potencia, acuérdense, al aumentar la magnitud de la señal moduladora, como afecta solamente el ángulo, se aumenta el contenido armónico, es decir, el contenido espectral de la señal modulada. Y la pregunta 10, las ventajas de FM sobre AM son: la señal de FM tiende a ser mayor en calidad y en contenido espectral. B, tiene mayor cobertura para la misma potencia de transmisión y relación señal a ruido. C, utiliza más potencia de transmisión. Entonces vamos analizando. Para concluir, las ventajas de FM sobre AM son: la señal de FM tiene mayor calidad en el contenido espectral, correcto. ¿Tiene mayor cobertura para la misma potencia de transmisión y relación señal a ruido? No, acuérdense, la FM tiene menor cobertura que AM. Y C, ¿utiliza mayor potencia de transmisión? No. Entonces la respuesta a la número 10 viene siendo la parte A. Bien, entonces las tendencias en telecomunicaciones. Después de esta evaluación vamos a ver cuáles son las tendencias en telecomunicaciones.
¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que está pasando ahora en la actualidad es que el movimiento físico lo estamos haciendo con las telecomunicaciones. Los sistemas analógicos llegan a ser sistemas digitales. Los anchos de banda bajos ahora están convirtiéndose en anchos de banda altos. Los nichos de mercado son mercados masivos. La mercadotecnia masiva se vuelven nichos de mercadotecnia. Los sistemas alámbricos están transformándose en sistemas inalámbricos. Los sistemas electrónicos están pasando a ser ópticos u optoelectrónicos, de los dos. La conmutación circuital está cambiando debido al efecto de Internet a conmutación en paquetes. Eso lo vamos a ir viendo cada vez más al introducirnos en el diplomado. Los sistemas propietarios vienen siendo ahora sistemas abiertos, ¿verdad? Los medios de transmisión independientes, que eran voz, datos e imágenes, ahora se están comprimiendo y llegan a ser multimedios, la transmisión compactada de los tres. Y las conclusiones generales vienen siendo las siguientes. Este módulo ha tenido por objeto entonces proveer un panorama del desarrollo de las telecomunicaciones, proveer los conceptos básicos de comunicaciones que permitirán avanzar en los módulos subsecuentes. Entonces ustedes en sus notas han observado, porque han tenido más tiempo de observar el disco compacto y sus notas, si las han impreso, para poder determinar los elementos claves que yo he tratado de resumir en esta presentación. Podemos seguir trabajando en el internet. He revisado las preguntas que han hecho, las cuales algunas son muy buenas. He tratado en la presentación de contestarlas de acuerdo a lo que ustedes habían preguntado o comentado. Sin embargo, estamos pasando ahorita a la sesión próxima que nos toca, de 20 minutos, 30 minutos, de que ustedes puedan tener preguntas específicas sobre lo que yo presenté y que ahondemos en las respuestas que ustedes pudieran tener para que quede clarificado los conceptos fundamentales que corresponden a este módulo. Entonces, estamos a su disposición. Les hemos mostrado en la pantalla el número telefónico y la extensión a la cual pueden llamar. Entonces, estamos dispuestos en empezar a contestar sus preguntas. Mientras llegan las preguntas, les comento entonces que tenemos listo el resumen del próximo módulo, del cual ustedes ya pueden empezar también a hacer preguntas, que se refiere particularmente a la digitalización. ¿Cuál es el efecto de la digitalización en nuestras vidas? ¿Qué significa digitalización? Vamos a ver lo que es modulación digital en ese módulo, y es muy importante porque ahora es lo que ustedes utilizan. Están transmitiendo satelitalmente vía elementos de comunicación digital. ¿Qué significa tener un módem QPSK? ¿Qué significa tener un módem satelital PSK? Eso es lo que vamos a explicar en el siguiente módulo, que es fundamental para que ustedes entiendan cómo se ahorra en ancho de banda, para que se ahorre dinero en el proceso de la comunicación, en el proceso de transmisión, ¿sí? Entonces, el próximo módulo se basa mucho, por eso es que tienen que repasar este primer resumen que les he presentado, se basa mucho en el concepto de modulación, ¿sí? Es decir, para la operación que ustedes manejan en la compañía, es muy importante que quede claro el proceso de la modulación, es decir, el afectar a una portadora de sus propiedades fundamentales, que es magnitud, en este caso amplitud, y ángulo, ya sea frecuencia o fase. Desde el punto de vista más comercial, la frecuencia. Muy bien, entonces estamos esperando sus comentarios, sus preguntas, y consideramos que era más adecuado que las hicieran al final para que pudiéramos tener una hilación en la presentación y pudieran ir anotando ustedes en sus notas, en sus apuntes, cuál era la pregunta que querían llevar a cabo. De todas formas, tenemos una evaluación de las preguntas que ustedes llevaron a cabo, ¿verdad? Y mientras ustedes puedan efectuar sus preguntas, lo que podemos hacer es darle lectura a algunas de las preguntas que ustedes llevaron a cabo en relación a la interacción en su foro de internet, y entonces vamos a hacer la primera pregunta. Dice, en modulación en frecuencia, ¿qué sucede al aumentar la amplitud de la señal moduladora? Básicamente es parte de la evaluación que presentamos hace un momento, y la respuesta viene siendo, en realidad, que cada vez que nosotros aumentamos la amplitud de la señal que modula, lo que sucede es que estamos aumentando el contenido armónico ya de la señal que fue modulada, pero no estamos aumentando su energía necesariamente, solamente estamos afectando el contenido armónico. Esa es una de las preguntas, la cual fue hecha por Jesús Ramos. ¿Ya?
Otra de las preguntas es importante. Esta pregunta es: ¿qué significa la medición de ancho de banda? ¿Verdad? Y esa pregunta nos preguntan qué significa NM y UM, significa nanómetros y micrómetros. ¿Sí, bueno? Sí, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Sí, adelante. Adelante, México. De acuerdo a lo que estaba mencionando acerca de la modulación en AM, Sí. mi pregunta es, ¿cómo se puede transmitir solo las bandas laterales sin utilizar la portadora? ¿Cómo la podemos eliminar en ese caso? Se hace un proceso que se le llama modulación en AM con portadora suprimida. Entonces es un circuito que tiene ciertas características más complejas que el AM tradicional y es un filtro. O sea, se filtra la portadora para que se transmita en menos potencia. O sea, ya no se transmite toda la potencia de la portadora, sino que se filtra para que entonces el sistema